Tú no corres una maratón para tener una puñetera medalla. Tengo esta medallita para decirle a la gente, mira mi medallita. No, tío, o sea, me sudan el pepino las medallas. Siempre está bien que te siga la gente, porque cuanta más gente te sigue, pues más fácil es conseguir patrocinios, colaboraciones. ¿Se puede vivir, Marcos, de lo que se genera uno con las redes sociales? Hoy no vengo a hablaros nada ni de agujetas ni de cosas raras. Hoy vamos a hablar con Marcos, soy Martís. Pues es un corredor popular que decidió un día entrenar como un élite. Y se hizo tan viral el tío que, madre mía, no sé, ya creo que puede rondar ya los 40 y pico mil seguidores, Marcos, si no me equivoco. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Buenas, 40 y... Espérate, no lo sé. 42.000, casi 800. ¡Qué joder! ¿Te lo esperabas, Marcos? No, 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 porque no fue algo buscado. O No, sea, no ¿verdad? He estaba... visto. Fue un No sé, la vídeo. mayoría... Sí, la mayoría de gente que veo ahora, la verdad es que está obsesionada con quiero hacerme creador de contenido, quiero tener seguidores, quiero no sé qué, que creo que es justo lo La que no hay que manera. hacer. Es correcto, te lo iba a decir ahora, la manera justo como no se consigue. Sí, yo un poco tenía ganas de hacer de contar algo, más que de tener seguidores. Ujú. Y cuando empecé a contarlo, pues se hizo viral y ya, pues los seguidores han llegado, pero no, o sea, no es el objetivo, no, no me gusta mucho la tendencia esta de no me sigue nadie, sígueme, por favor, no sé qué. Uf, no sé, o sea, todos esos vídeos que me salen es que pasar. O sea, toda Sí, esta ¿no? gente que el objetivo es Ujú. tener seguidores, no. Yo, por Que ejemplo, está bien tener seguidores. a mí me gusta tener el canal este porque me gusta escuchar a gente que corre, sus experiencias, su manera de entrenar o tal. Y creo que no lo he hecho nunca eso de decir, oye, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. ¿Sabes? No sé, no me sale porque para mí es disfrute, ¿sabes? No es hacerme viral. No sé, comparto un poco tu manera de pensar en eso, ¿sabes? A Para ver, mí en es. algún vídeo sí que digo, pues si te apetece seguir esta aventura, sígueme por aquí. Pero lo digo al final, o yo qué sé, o sea, tampoco es. Sí, que no es O la sea, no he primera hecho intención, nunca. ¿no? Que la primera intención no es que la gente te siga. Vaya, es. No, la primera no. Siempre está bien que te siga la gente, porque cuanta más gente te sigue, pues más fácil es conseguir patrocinios, colaboraciones, pues seguir Ujú. creciendo. Pero o sea, si el objetivo de tus vídeos es ganar seguidores, tus vídeos es que no van a contar nada. Entonces, pues, o sea, no sé, yo creo que lo más importante es tener algo que contar. Ujú. Yo soy uno de los que te sigo, Marcos, pero yo, más que por tus hazañas épicas y tal, yo es porque tu manera de expresarte. Lo veo tan natural que es maneras de expresarnos que cualquiera de nosotros se nos pasa por la cabeza cuando vamos corriendo, pero no lo decimos en la cámara. En cambio, tú sí que lo dices. Y de una forma tan natural que creo que eso es lo que a la gente le mola. Sí, a ver, yo no guionizo mucho los vídeos, sí que tengo una idea en la cabeza más o menos. Suelo encender la cámara y grabo y luego, pues en edición digo, pues esto lo quito, esto lo dejo, Ujú. porque a veces vas diciendo cosas y dices cosas o te quedas pensando, yo qué sé, quitas cosas y ya está. O sea, suelo intentar grabar las cosas a una toma, sin ¿En una pensarlo toma? demasiado. Sí. Sin pensarlo demasiado, ¿sí? Bueno, sí, aunque sean varios cortes, pero no repetir 400 veces el mismo mensaje, a no ser que me haya trabado o lo que sea. Pero intento que sean los vídeos muy de... No tardo tanto en grabar los vídeos, a lo tonto, porque Yo no te digo que repito, no te suelo repetir. salen, a lo mejor lo tienes pensado, pero te salen bastante improvisados, como que, mira, a lo como quede. Y normalmente pues, se te da bien y te quedan bien. Más o ¿Sabes? menos, sí, más o menos. Sí. O sea, sí que llevas una idea, pues se te ha Ujú. ocurrido que quieres hablar de, pues el otro día de la medalla del maratón de Sevilla No. y pienso, claro, pienso un poco lo que quiero decir, El pero de la claro, es que es medalla mi de opinión, madera, ¿no? entonces, El sí, de la. claro, pero como es mi opinión, no Sí, sí, tengo sí, que buscar claro. un guión, porque Ujú. si, pues yo me pongo a hablar y luego quito lo que no me interesa meter y dejo lo que quiero y ya está, pero cojo la cámara y digo, voy a dar mi opinión Ujú. y como salga, por eso a veces...
pues los vídeos tiran más, tiran menos, porque como no me preocupo por los ganchos y todas esas tonterías, pues no. Es que a veces no tienes ni que pensar cómo salga y ya está siendo a veces uno más natural, no tan artificial, se gana más el cariño de la gente, también te lo digo. Yo creo que sí, o sea, igual no tengo tantas visitas, pero sí que tengo una comunidad que apoya. Ujú. ¿Eres de los que miras mucho las estadísticas, Marcos, o no? Las miro cuando me las piden las marcas y ya que me las piden y les tengo que hacer capturas y cosas así, pues ya las Ujú. miro. Ujú. Pero no. Para el que no te conozca, Marcos, erais corredor de montaña, básicamente, ¿no? Se te da Ujú. bastante bien, porque aparte de hacer buenos vídeos, se te da bastante bien la montaña, no seas modesto, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Y, joder, cuéntanos, ¿cuál es el próximo reto? Yo algunos ya lo sé, lo hemos hablado alguna vez, pero para el que no te conozca. Pues ahora mismo, justo hoy, queda una semana para la Cangas Mountain, Ujú. la distancia original, que son 32.100 positivos. Toma ya. Eh, Se ha juntado allí lo mejor de cada casa. Hay un cartel espectacular Sí, con gente, de gente de élite y todo. no élite, no profesional. Profesional Eh, ya. Hombre, está Fabián Venero de Salomón Internacional, que claro, es un chaval joven, pero Pero es corre. Fabián Venero. Jaime Romo, que es campeón de España este último año. Está, está Guillermo Ramos, que estuvo para la selección cuando el Mundial en Covaleda. Está Pello Berrizbeitia, que ha estado este año en la selección ultra del Mundial de España, de Ujú. Canfranc. Bueno, hay mucha gente, bueno, Diego Menéndez de ASICS, eh, Raúl Criado de Scarpa, creo que sí, Joder, te son vas los a famosos. codear con lo mejorcito de la montaña, ¿eh? Básicamente. Hay muchísimo nivel, mucho más nivel que en algunos campeonatos Ujú. y está bien porque es una carrera que da premios. Entonces, bueno, y además que debe ser un carrerón, yo nunca he estado, ¿eh? Debe ser un carrerón con un ambientazo increíble, un sitio privilegiado, Cangas de Onís, y, y está muy bien pues ponerse en la línea de salida con esa gente con la que yo realmente pues todavía no estoy para competir, pero bueno, siempre piensas, a ver dónde me quedo. No, y tanto, es una buena prueba para ti también. En ese tipo de carreras, Es, Marcos, ¿te apuntas tú como corredor popular? ¿Tienes que ser seleccionado o tienes que tener puntos o es una carrera normal que no, se puede apuntar cualquiera? esta se puede apuntar cualquiera que consiga conseguir el dorsal. A mí me ha invitado la propia dirección de la carrera, Ajá, o sea, cualquiera que llegue en los plazos, lo que pasa es que se agota muy se rápido agota, ¿no? estos Ujú, dorsales. ujú. Entonces tienes que estar rápido. Rápido, ¿no? Ujú. El tema de la montaña te pilló ya cuando, creo que si no tengo mal entendido, cuando ya dejaste el fútbol, ¿jugabas a fútbol antes? Sí, ¿Jugabas a fútbol? bueno, he jugado al fútbol casi toda mi vida Ujú, y, y cuando llegó la pandemia, ujú. justo yo había empezado a correr un poquito, pero bueno, había corrido una San Silvestre y me había picado un poco el gusanillo y quería empezar a correr. Pero como llegó la pandemia se cortó y no sé, no se podía hacer nada No me puede hacer y fue nada, por sí, eso sí. que me quedó ahí el gusanillo y quise, Ujú, pues lo cogí con ganas y empecé poco a poco y bueno, pues hace 2 años ya empecé a entrenar en serio. ujú. Llevo Al, al- 5 años y poco corriendo realmente. ajá. Al principio, Marcos, ¿eras autodidacta? ¿Te hacías tú los entrenos o ya empezaste más o menos con alguien que te guiara un poquito? Porque ahora No, también eres entrenador, ¿no? ahora, pero porque ahora estoy estudiando también, pero empecé con un entrenador, sí. Empezaste Empecé desde un con principio. un, Ujú, sí, empecé con un entrenador. Siempre he pensado que, bueno, supongo que al venir del fútbol, que siempre tienes un guía o varios ujú. entrenadores, pues pensaba que lo más lógico era que Ujú. alguien Pues lo llevase. fíjate que es una de las cosas que normalmente hablo con la gente que empieza a correr y tal, y no suele hacer eso, y es lo que se tendría que hacer, empezar con alguien que te guíe, por lo menos al principio, ¿sabes? Que Pero cuando yo empecé igual no había tanta información, igual no había tantas redes, igual no había tanta exposición de gente hablando de correr y de tal, que hay mucha gente habla sin tener ni idea, pero, por eso, pero, eso es otro tema. pero
me pareció lo más lógico empezar con una persona que me entrenase y empezar a estudiar yo también Ujú. eh, cómo era esto. Y Porque ahora luego, tienes pues luego, tu propio club, tu propia academia, ¿no? bueno, o sea, De... ah, llevo gente online, no es ni un club ni una academia, pero llevo gente ujú, online y sigo buscando ampliar pues lo que conozco porque he trabajado en clubs ujú. años atrás y al final decidí hacerlo un poco por mi cuenta, pero, pero todavía tengo que seguir estudiando y seguir aprendiendo pues, muchísimo. Muchísimo. Además, En, esto en, siguen eh, saliendo eh, cosas nuevas. ¿qué suele llevar más gente de asfalto o gente que corre montaña o ambos? Ahora está un poco igualado. Normalmente ¿Sí? más gente de asfalto. Sí. Ahora empieza a ¿Crees haber que mucha más hay gente de más auge montaña. ahora a la hora de correr por la montaña que antes? Sí, sí, yo creo que el tema de que las carreras de asfalto se estén masificando tantísimo y los precios Puede ser. estén Ujú. subiendo de tal manera que la gente ya empieza a sentirse robada, Robada. eh, pues el trail llama además mucho porque es más natural, hay menos gente, tienes ese contacto con la montaña y tal. Lo que pasa es que la gente todavía, pues bueno, no. Es complicado también meterse al trail porque tienes que irte a la montaña y es que es más complicado que el asfalto, que al final tienes la calle y es más sencillo por lo menos de Sí, sí, entrenar. a la hora de entrenar, sí, sí, sí. Pero Pero más o menos tengo mitad mitad. mitad y mitad. ¿Qué te piden tus entrenadores, por ejemplo, tus clientes, digamos, tus entrenados? ¿Qué te piden sobre todo? ¿Que empiezan a correr o que quieren marcarse ya? Yo quiero hacer mi primera maratón. De todo, tengo de todo. ¿Sí? Tengo ¿Sí? gente que empieza, tengo gente que lleva poco y quiere entrenar un poco reglado, tengo gente que ha pasado por unos cuantos entrenadores y estaba hasta un poco asqueada, Has quedado. eh, gente que quiere preparar objetivos más importantes, que ha estado hasta ahora por su cuenta, pero quiere, o sea, Ujú. gente que simplemente quiere hacer ejercicio y estar más sano. A ver, casi todo el mundo quiere correr algo en concreto. Pues hay gente, he tenido alguna oposición, he tenido eh, gente, bueno, tengo gente ahora que quiere correr ultras, Hostia, 101 de ya. Ronda, Sierra Ujú, Nevada, de todo, no sé, de todo. Te ujú, diría que hay una ujú. mezcla. Tú, a nivel de corredor, ya que llevas bastante, se te da bastante bien, ¿qué les dices, por ejemplo? ¿Que prioricen el que disfruten o el que entrenen mucho para llegar lejos? So- Obviamente yo siempre hablo de disfrutar, hasta cuando hablo de mis entrenamientos, pero sobre todo en un corredor popular, o sea, un corredor no como yo, que aunque sea popular, me estoy preparando de una manera un poquito más, que estoy como en el paso intermedio. Todavía igual no soy élite, Ajá. pero estoy consiguiendo resultados y haciendo Ujú. cosas ya que igual se salen un poco de lo popular. Pero el corredor popular que trabaja 8 horas o las que sean, en donde sea, Un en una trabajo, que tiene oficina, su trabajo. Ujú, en su tienda, en su bar, lo que sea, ujú, que es padre, que es madre, que tiene a su pareja, que su padre está enfermo, que yo que sé, mil cosas, la gente tiene mil cosas que hacer, pues que sean ujú. consecuentes y que se den cuenta que no, que están corriendo porque les gusta correr, no, que, o sea, que no puede significar una frustración o algo que suponga un estrés tener que seguir una planificación, o sea, Ajá. que sean Ujú. reales a ellos mismos, consecuentes, es decir, bueno, yo solo puedo entrenar 4 días, voy a sacar el máximo provecho de esos 4 días, por eso contrato un entrenador, pero no me voy a frustrar, quiero decir, si tú quieres correr una maratón, que sabes que tienes que hacer un volumen potente semanalmente y no eres capaz de sacar más de 40 kilómetros a la semana, Ujú. pues igual, no sé, igual, bueno, puedes correr la maratón, pues puedes correrla, pero ¿a qué ritmo y de qué manera? ¿Sabes? O sea, Ujú. sabemos, o sea, sabes que tienes que hacer más volumen. Entonces, algunos digo, pues si te quieres plantear el objetivo de la maratón, tienes que hipotecar 3 meses de decir, oye, hay que sacar esto, hay que Claro. sacar estos entrenamientos, hay que sacar estos tiempos. Luego vuelves a tu vida normal y Ya todo tu vida eso, porque normal, te hace claro. ilusión correr una maratón, pero Ujú. córrela bien. Y si no vas a ser capaz de sacar por los kilómetros que hace falta sacar, el tiempo que hace falta sacar,
pues bueno, pues mejor yo te aconsejaría que no la hagas. Yo desaconsejo a mucha gente hacer a veces Según qué carrera, ¿no? cosas. Sí, sí, no, no, porque a raíz de esto es la siguiente pregunta. ¿Tú crees, Marcos, que la gente, me incluyo, todos, le estamos perdiendo un poco el respeto a las distancias más largas, que nos creemos que podemos hacer cualquier cosa? Yo no, es que no sé si es perderle el respeto o simplemente que se ha democratizado muchísimo porque en redes sociales ves a cualquiera haciendo cualquier cosa Ujú, que luego nunca sabes lo de real o no real o lo que hay detrás o porque yo te puedo decir voy a preparar una maratón entrenando solo no sé qué y luego por detrás igual estoy entrenando más y tú no lo sabes claro. o ves a una persona que dice corre una maratón sin entrenar y lo pasa fatal y pues lo he conseguido pero luego se pega 3 semanas o 4 que está medio Que lesionado no que se no va puede a ni poder mover, sí, empezar. sí. Em, Pues es lo que pasa ahora mismo, ese el FOMO Ujú, que se llama, que es el miedo a quedarse fuera. Pues si todo el mundo está corriendo maratones y todo el mundo tiene su medalla, por eso la gente se vuelve tan loca con la medalla. Porque no, es que todo el mundo tiene una medalla, tío, pero es que tú no corres una maratón para tener una puñetera medalla. Tú corres una maratón porque te quieres superar a ti mismo, porque quieres completar ese reto histórico, por decirlo así, que es correr esos 42 kilómetros con 192 metros, o ujú. 190, no sé cuántos son. 195. Ujú. 195, si es que se nota que soy de montaña porque De hice los montaña. saltos. Sí, 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 sí. Eh, Tú, o sea, buscas otras cosas, ¿no? No Ujú, buscas llegar al final y dices, ¡buah! Lo he pasado fatal, no me ha gustado nada, he sufrido como un cerdo, lo odio, no quiero volver a repetirlo, pero tengo esta medallita para decirle a la gente, mira mi medallita. No, tío, o sea, me sudan el pepino las medallas. Como recuerdo tengo los dorsales, como tú que los tienes ahí detrás, sí, sí, sí. y como recuerdo tengo lo que se me queda aquí, de lo que he hecho Y de la tanto. carrera, de meses de preparación, de superación durante la carrera en esos momentos que vas más jodido y tienes que tirar, de haber conseguido la marca, de no haberla conseguido, de haberme tenido que retirar, de haberme querido retirar y no haberlo hecho. Muchas Ujú, cosas, menos una medalla. ujú, Y, y ahora parece que la gente busca la medalla. Tengo que ujú, tener mi medalla. Y hay mucho meme con lo de la medalla eh, y se le da mucha importancia a la medalla. Y la medalla es lo menos importante porque como no dije en el vídeo, pero he hablado con mucha gente, las medallas son para los que ganan, no para todo el mundo. Las medallas son para el primero, el segundo y el tercero. ujú. La primera, la segunda y la tercera. Y punto. Ahora Bueno, mismo todo el mundo pero... recibe medalla. No, espera, todo el mundo recibe medalla. Que me da igual, que a mí me parece genial que todo el mundo Ajá. reciba una medalla, como chapita, como recuerdo, ¿sabes? Pero Reconocimiento, me ¿no? A lo parece, mejor sí me al parece poder bien, terminarla, por ejemplo, no sé. que sí está bien, sí está bien, pero por ejemplo, yo que no quiero medalla, pues no quiero que me la cobres, no quiero que me cobres la fabricación de una medalla, no, es que es muy bonita, es que me da igual, porque es un pingo que voy a guardar en una caja y no la quiero para nada. Es que no guardo tampoco, o sea, no, tampoco tengo por ahí medallas y cosas de haber quedado en podios y también están por ahí guardadas, porque correr por otras cosas, no por eso, que está muy bien tener ese reconocimiento, pero no te puedes obsesionar y que lo más importante sea al final ese reconocimiento, que lo Ujú. importante es que has corrido, que lo Sí, has sí, sí. disfrutado, que has entrenado, que has trabajado, que has hecho un reto, que has hecho, yo qué sé, pues te digo una maratón, una media, un 10K, 5 kilómetros, porque hay gente que correr 5 kilómetros es ya mm, superar Vamos, lo que una, sea, una pues meta para ellos, sí, sí, vamos, en eso estoy claro, pero totalmente de acuerdo. lo importante Ujú. es que has corrido esos 5 kilómetros, ¿no? Por O eso te decía sea, de perderle el respeto, porque ya, por ejemplo, a ese tipo de carreras, Marcos, no, yo te lo digo porque entreno con gente y no se le da importancia a correr, por ejemplo, un 5K. ¿Por qué no? no, pero hay ¿Sabes? O gente sea, que le parece que es, nada, 5 kilómetros, yo para 5 kilómetros no salgo. Bueno, joder, sí, pues oye, de verdad, por eso pienso que a veces ya la gente está perdiendo un poco el norte. Ya con el tema de que quiero correr mucho y las redes sociales, el daño que están haciendo en el efecto este que tú decías, el efecto FOMO, que es me quedo fuera si yo no hago lo que hacen los demás. Eh, no sé, no, no. Tienes mucha razón a en lo que ver, dices en eso. Sí, sí, tienes mucha razón. pero es Pues normal porque hay imagínate. muchos influencers mostrando.
La carrera de 150 kilómetros atravesando el desierto de no sé dónde y parece que es una superaventura épica, increíble, grabada de no sé qué, porque lo estás viendo en cámaras y tal. Pero luego, de verdad, o sea, ponte ahí en el desierto, con la tierra en las zapatillas, con las ampollas, con el calor totalmente deshidratado. Te tiene que gustar eso para Sí, disfrutarlo. sí, No y puede, o tanto. sea, no, a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Entonces, no puede ser que vayas a ir a pasar todas esas penurias solo para que te den una medalla, porque Una no merece la medalla. pena. Pues la gente que hace eso, Ya, supongo que ya no es solo por una medalla, ¿eh? También. bah, hay mucha gente que está... el, el- la gente está hasta los huevos de su trabajo, de cobrar poco y de vivir amargados y de estar todo el día ahí. Entonces ven que gente como yo o gente... Yo soy una mierda de influencer, pero gente, influencers grandes y gente así, viven de hacer lo que les gusta, de grabarse, de que también es un trabajo, que también requiere su Sí, no, trabajo no, igual, sí, pero es un sí. trabajo bastante más tranquilito, relajado, y ven que todo está muy bien y se piensan que, pues voy a hacer esto. Y entonces, para hacer esto, pues igual tengo que cruzar el desierto pasando penurias o me voy a ir desde mi casa hasta no sé dónde caminando con 10 euros al día como para sacar algún tipo de contenido, pero que es vacío, que no estás contando nada, o sea, estás haciendo una aventura que no tiene ningún sentido, que la Ujú, mayoría se pierden en el olvido de las redes sociales, ujú, no terminarán sus retos, no harán sus cosas, igual un vídeo les pega pero luego nadie les sigue, porque no están contando nada. O sea, el que ujú. está contando un viaje de verdad, lo va a contar. Le vean o no Exacto. le vean. Lo va Sí, a sí, sí, sí. contar, o sea, va a estar ahí Ujú, contándolo. Y si le ven, ujú. cojonudo. Y si no, pues como hice yo inicié, yo ya llevaba grabándome, voy a mejorar mi marca de 10K y hacía una serie. Y no la veía ni Dios. Y un día empezó a verme la gente, pero yo ya lo estaba contando y yo ya tenía la idea de ir a contarlo. Ujú, ujú. Y lo Pero sigo contando. ya metiéndonos un poquito en el tema de influencers, Marcos, ¿cómo llevas eso de que, por ejemplo, tú correr, porque te gustaba correr, tal, te empiecen a contactar marcas? Mm, a ver. ¿Cómo lo llevas en el sentido del ego, eh? O sea, Ah, en el ego, eso en es el una ego, no, maravilla. no. Sí, ¿no? Por eso, pero Eh, explícanoslo a los que, por ejemplo, no nos ha contratado nadie, ni espero, pero que me refiero a que cómo se lleva el eso de decir, mira, yo hago el contenido porque quiero hablarlo y porque me gusta, al hecho de que encima después me lo reconozcan, ¿sabes? pues al principio siempre, bueno, al principio y todavía a veces, pues tienes el síndrome del impostor, ¿no? Un poco de, pero ¿cómo me vas a dar esto? ¿Cómo me vas a mandar no sé cuántas zapatillas o me vas a pagar por... Pero si esto yo lo haría, vamos, Gratis. Sí, sí, encantado. sí, sí. Claro, si esto es una maravilla. Luego tienes que pues, empiezas a conocer gente, conoces a otra gente de creadores, conoces a agencias de marketing, no sé qué, te dicen, tío, que lo que tú estás haciendo tiene un impacto, aunque tú no lo pienses y tú no te des cuenta, pero tiene un impacto. Esto vale dinero, es publicidad, aquí Ujú. todo vale dinero y no puedes ser el tonto que se piensa que, no, esto es todo es maravilloso y hago las cosas gratis y tal, porque se van a reír, no es que se vayan a reír de ti, pero se aprovechan de alguna manera, entonces tú también tienes que ser un poco, que no es ser, no es ser mal ni nada, es decir, bueno, yo hago esto, pues me merezco esto y ya Exacto. está. Sí, sí, es como Si el pegar un quieres a bien y trabajo, si sí, no, sí. no, Ujú, ujú. y ya Las, está. al principio, ¿siempre te han contactado a ti o una vez has tenido que contactar tú con ellos? Oye, soy tal, tengo tantos seguidores, quiero... No, yo rara vez he Ujú, escrito, pero porque no soy así. O sea, sé que me lo han dicho muchas veces. Escribe, manda un mensaje, ¿sabes? No sé qué. Me gusta que vengan y estén interesadas en mí ya de primeras. ujú. Entonces, que me digan, oye, estamos interesados en ti, vamos a hablar, no sé qué. Porque, no sé, porque me daba la sensación de que es mejor de que las marcas se interesen por ti y poder hablar y negociar, aunque vayas tú llamando puertas. Que si alguna vez me ha hecho falta, por supuesto que alguna vez he dicho, oye, pues voy a probar, igual a esta marca no le ha llegado mi perfil, o no sé, yo qué sé, o no se han enterado, y Ujú. se lo escribes, y, hostia, qué guay, pues sí, vamos a colaborar. Y dice, mira qué bien. Pero
Ujú. Normalmente no escribo. Marco, Normalmente no escribo nada. las marcas en sí, ya es la última que te hago del tema este, las marcas en No, sí, no, tú, pero o sea, a mí me da igual hablar de esto. bueno, las marcas en sí, ¿qué miran más? ¿Si un atleta es bueno o tiene muchos seguidores? Pues no lo sé, supongo que depende de la marca. Yo creo que las hay Qué que, priorizan o qué crees tú que priorizan en eso? pues habrá de todo. ¿Sí? Estoy seguro de que las hay que buscan que tengas más seguidores y que les da igual si eres bueno o malo, sino, o sea, las habrá vacías totalmente, que busquen que tengas muchos seguidores. Aunque Ujú, no cuentes nada, aunque tu contenido sea vacío y pues como el de muchísimos influencers y muchas influencers, que su contenido dices, pero ¿qué me estás, o sea, qué estás contando? Que te maquillas o que bailas bien, o yo qué sé, o sea, cuál es tu historia, cuál es tu... Bueno, pues sí, hay sí. marcas que están ahí. ¿Por qué? Pues porque Ujú, hay mucho alcance y buscan eso. Luego hay otras que van a buscar un contenido original, genuino, personalidad en la persona que está hablando, pues como lo mío, un poco más quizás de nicho, pero bueno, pues el que habla tiene su gracia, la gente se ríe, yo qué sé, pues dice yo que digo dos tonterías o lo hago con más ujú. gracia o menos gracia, no lo sé. Buscan eso. Y luego hay otras que buscarán, pues, oye, no, es que queremos un atleta, queremos una persona que tenga un performance de élite. Ujú, Y pues otras que estarán entre medias, que digan, no, me interesan los seguidores que tienes, pero es que además corres bien, entonces pues nos gusta posicionarnos ujú. contigo. Es que cada marca será, o en cada momento ¿Se cada puede marca vivir, será, Marcos, de lo que se genera uno con las redes sociales? sí, yo no, pero sí, hay gente que puede vivir, claro. Sí. Yo no, yo tengo un extra Sí. Ujú, que viene bien siempre. Viene ujú, bien porque, bueno, si eres una persona que no gastas mucho y que vives tranquilamente con lo justo y que tu mayor disfrute es salir a correr y, pues ir a conocer sitios y estar con gente y probar zapatillas, y yo qué sé. ¿Cuánto te puede durar una zapatilla de montaña a ti, Marcos, más o menos? En Si le kilómetros, dilo en doy, kilómetros, si le doy caña, 500 kilómetros es ya para renovarla. bastante. Sí. Algunas, las de Ujú. normal eh, duran más, pero ¿Sabes cuántos pares de zapatillas tienes? ¿cuántos tengo? Sí. No tengo ni idea. No sé. Mm, es que no lo sé porque vivo en Sabía, digo, si Toledo. le pregunto seguramente no lo sepa. No, no, no. Vivo en Toledo con mi pareja y tengo aquí las zapatillas que más utilizo aquí, pero en Madrid, en la casa de mis padres, tengo La tira. todas las otras que tenía ahí. No lo sé, es que hay zapatillas que tengo dos pares porque me han mandado en dos colores diferentes o cosas así. Joder. Eh, y ahora estoy esperando, ahora pues me van a mandar otros dos pares de otras dos marcas porque tengo que hacer review para revistas con las que colaboro. No lo sé, o sea, te No lo sabes, puedo ¿no? decir que más de 30. Toma ya. Y esos son los que están ahí medio para utilizar y todas las Ujú. que haya tirado. Porque, Joder. Ujú. porque, bueno, y es que algunas están ahí y digo, joder, hace que no me pongo esta zapatilla. Y alguna vez voy y me la pongo para ver. Y tienes seguro alguna sin Para... estrenar. ¿Puede ser? No, sin estrenar, no, las Sin tengo estrenar, ¿no? todas. Sí. No, porque todo lo que me mandan lo pruebo. Lo pruebas, ¿no? Una carrera que no has hecho y te encantaría hacer, Pues sí o hombre, sí. Cegama. ¿Te gama? Claro, Sí. Yo sí, es sí. una de las que digo a los trail runners, es de las que de verdad. Pasa que es tan difícil acceder si no es por invitación o lo que sea, hostia, es Sí, complicado. si no tienes la suerte del siglo es complicado, sí. Es com- Mm, ¿Cuál es tu kilometraje más o se menos parece. semanal normal? Ya no te digo ni preparando algo. Una semana normal de Marcos, ¿cuántos kilómetros puedes hacer? Pues ahora mismo llevo 4, 5, 6 semanas, no lo sé qué, 100, 120 kilómetros entre 3.500, 5.000 positivos, Uf. eh, gimnasio, bici estática, entrenamientos en calor, más mi día a día. Salir a pasear al perro, ir a la compra, que vivo en un cuarto sin ascensor. Eh, o sea, son pues unas pues, de entre 13 y 15 horas de entrenamiento ahora mismo más o menos podrán Ujú. llegar.
y, y claro, pues 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 si el entreno ha sido largo, calorías gastadas cada día. No, O sea, tienes que comer, claro. yo mido 1,83, 1,84, no lo sé ahora mismo, y peso 71,5. Hostia. Eh, Me parece que, bueno, no me he hecho, tengo pendiente de hacer ahora otro estudio de musculatura y todas esas cosas Mm. que, bueno, que me lo hacen aquí en la Universidad de Toledo, y prueba de esfuerzo y tal, y me parece que la última vez estaba en 10,8 de ¿De grasa. grasa? Supongo que ahora estaré más bajo, Hostia. seguramente. Eso es lo ideal, ¿eh? Para tu peso y para tu altura, más o menos que entiendo un poquillo de eso, está bien. Seguramente ahora esté un poquito más bajo, ya, Ujú. pues estoy bastante fino. Fino, pero tiene Porque yo más, con el pero nutri... tiene más musculatura, la musculatura también aumenta, Sí, por sí, eso sí, tiene no, menos no, yo grasa. estoy fino, Ujú. pero fino de fuerza. O sea, yo todos los días me peso por la mañana en ayunas y se lo voy mandando para que vaya controlando Ujú. que no he bajado demasiado. Sobre todo que no he bajado demasiado. Que no has bajado. Ujú. Y cada semana, un día a la semana, el viernes, me hago una foto en el mismo sitio con la misma luz, en el mismo espejo, para que vea un poco cómo va la composición corporal. Y Hostia. hombre, yo veo esas fotos y digo, es que se me marca hasta, o sea, estoy fino, o sea, es que ¿Y es tú como fibra, Marco, te ves bien así? ¿Te gusta estar no me así mido o mucho, es pero porque lo necesitas estar así? ¿O serías el yo no típico me que, mido mucho. mira, no te miras mucho, ¿no? Eso es lo que, a eso Yo me no me mido refería, mucho, la eso. verdad que me da igual. Ajá. Ostras, Marco, pues te agradezco un montonazo la charla, tío, y el compartir estas cosas de salirte un poco de lo popular, ¿sabes? Y que no alguien como tú, tan normal, o sea, que lo expresas tan normal, nos pueda explicar cómo entrenar a una persona que, bueno, está en el punto intermedio ese entre ser más profesional o que popular. Marco, de verdad, muchas gracias, tío, por la charla, te la agradezco de verdad porque ha sido súper interesante y me tiraría hablando contigo un montonazo de rato más, pero no te quiero quitar más tiempo. Nada, encantado, ha sido un placer y a mí, pues estas charlas así normales, a mí yo encantado, sí, a mí me da igual, hablo de todo, o sea, que es que tampoco, No, no hay nada que esconder. y la verdad que ya hablamos alguna vez y la naturalidad con la que te expresas y todo, yo te la agradezco.